Saludos queridos amigos y amigas, un gran placer para mí. Soy el Padre Omar desde la República Dominicana y comparto con ustedes en este espacio que me ofrece Radio María en español para la costa este de Estados Unidos, este programa vocacional Jesús te llama. De verdad, con mucho cariño, un gran placer para mí y deseo que tengamos todos una maravillosa Semana Santa, a pesar de las consecuencias que ha traído la pandemia, ¿verdad? Pero el Señor nos reafirma su presencia con nosotros, una presencia que nos salva, que nos perdona, que nos redime y que también quiere darnos una vida nueva. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que sientes compasión al ver la multitud y quieres que no falten hombres y mujeres de fe que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia, haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de aquellos que son llamados, para que escuchando tu voz lleguen a ser los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los religiosos, los consagrados, las consagradas, matrimonios, los laicos, que tu pueblo necesita y la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Envía, Señor, servidores para tu mies y todo esto te lo pedimos por intercesión de la bienaventurada Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, en este martes tan especial perteneciente a la Semana Santa, la verdad que quisiera compartir con ustedes algunos consejos y sobre todo entrar un poco en el clima de esta Semana Santa para que descubramos también a qué nos llama el Señor en esta Semana Santa y cómo podemos vivirla de la mejor manera. La verdad que esta es una semana que hay que tomarla muy en serio. Se trata de que Jesucristo, a través de las celebraciones de la Eucaristía, de los oficios religiosos como los del Viernes Santo, pues actualiza ese misterio de redención y de salvación que Él manifestó o que Él vivió por cada uno de nosotros en la cruz, su pasión, su muerte y su resurrección. En este sentido, ¿verdad? Quisiera aportar a lo que ustedes, yo sé que van a celebrar y a meditar también en estos días, que aconsejamos que en cuanto puedan, pues vayan a su parroquia o a algún centro de alguna capilla donde celebren, en fin, algún santuario, eh, algún lugar donde la comunidad cristiana acostumbra a celebrar y que durante esta semana estará ofreciendo pues los servicios religiosos, pues si se puede, pues no dejen de ir. Y digo si se puede porque dentro de las tantas personas que sé que escuchan Radio María, sé que también hay personas que están en su casa, un tanto enfermos y que no pueden salir y que en cierta manera se van a unir a las celebraciones de Semana Santa desde su casa, siguiéndola por algunos medios. Entonces, sé de eso y por eso digo, ¿verdad? Sí se puede, porque hay personas que entienden que están pecando si por alguna enfermedad un poco fuerte, pues no pueden asistir a las celebraciones, piensan que con eso ya están pecando. Y realmente no, mis queridos hermanos. Cuando uno tiene salud y ahí, ¿verdad? Todo lo que me están escuchando y que tienen la posibilidad y que pueden buscar la forma realmente de celebrar y de participar de las celebraciones de esta Semana Santa en las iglesias, pues no dejen de hacerlo, ¿verdad? Entonces, el caso es que para uno y para el otro, pues va dirigido este programa con mucho cariño y que, repito, quiere ser un aporte a las vivencias de la Semana Santa, a las propuestas que tienen muchísimos programas, muchísimos espacios, las parroquias que tienen una oferta en este sentido para que vivamos una Semana Santa muy especial. No voy a compartir nada nuevo quizás, pero siempre hace bien profundizar en estas cosas. Así es que vamos a ayudarnos a algunos documentos, por ejemplo, algunos textos del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito. Eh, Algunos dirán, bueno, el padre Omar le gusta mucho algunas cosas del Papa Benedicto XVI, la verdad que sí, pero es que buscando un poco sobre el significado del Tríodo Pascual y de la Semana Santa, pues me he encontrado con una catequesis de este Papa que la verdad no tiene desperdicio. Y junto con ello también pues me ha ayudado de algunos artículos que uno encuentra en internet. Por ejemplo, Así Prensa tiene buenos artículos que nos ayudan a vivir bien la Semana Santa. Hay un artículo que me encontré en, en un portal católico que se llama 10 consejos para vivir la Semana Santa en familia. Algunos tópicos también de ahí voy a tomar.
En definitiva, lo que quiero decir con esto es, queridos hermanos, que tengo para ustedes, pues hoy, ¿verdad? Un programa, como siempre, con mucho cariño y que preparamos también con mucho deseo, con mucha, con mucho deseo de aportar y de que continuemos creciendo en nuestra disponibilidad de seguir al Señor y de amarlo con todo el corazón y sobre todo de que cada uno crezcamos en la vocación, pues que el Señor ha regalado a cada uno. Queridos hermanos, tenemos que comenzar diciendo realmente que la Semana Santa la celebramos para meditar. Oiga eso. Primero, para meditar y actualizar en nosotros los acontecimientos centrales de nuestra redención, lo que es el núcleo esencial de nuestra fe. Ahí está. Es por eso que se hace muy necesario que nosotros sepamos aprovechar y vivir esta Semana Santa teniendo en cuenta estos dos verbos, meditar. Y la meditación va acompañada de momentos de silencio, de oración, va acompañada de espacios también muy propios para esto, ¿no? Y actualizar, porque no es simplemente un recordar algo del pasado, no es simplemente hacer un drama hoy, no es simplemente tener algo litúrgico y celebrativo que está desconectado de lo que Jesucristo realmente hizo hace más de 2000 años. Hay una verdadera actualización, hay un traer a este momento, evidentemente según la realidad que tenemos hoy, ¿verdad? Pero el Señor lo que hizo en aquel tiempo, que fue ofrecer redención y salvación, es lo que sigue ofreciendo hoy. No a través de una cruz de madera propiamente y de su persona, así de manera visible y notable, cercana, material, vamos a llamarle. Eh, no tampoco en aquel ambiente de la ciudad de Jerusalén, es decir, no, sabemos que no es así, pero sí con las lecturas, con la Eucaristía, con las diferentes celebraciones y todo lo que nos trae la liturgia, pues también en cierta manera nos lleva a esa época y trae la época hacia nosotros, no como un simple recordar, sino como un actualizar, repito, el sentido de esas celebraciones, el sentido que Jesucristo también le dio a este tiempo y también actualizar la gracia redentora y salvadora que Jesucristo ofreció en aquel tiempo a los suyos y que hoy sigue ofreciéndola a nosotros. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es que todos sabemos que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, una celebración religiosa en la que la mayoría de las confesiones del cristianismo conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Y así da inicio a la Semana Santa, propiamente en el domingo sexto de la Cuaresma. El padre Fray Nelson Medina hace poco compartió una breve reflexión en su canal de YouTube y nos decía él que es importante que la celebración en el Domingo de Ramos pues sea acogida con toda la amplitud. Yo sé que la celebramos ya, pero lo que voy a decir pues nos puede aportar muchísimo, ¿verdad? Y nos ayuda a conocer más el sentido del Domingo de Ramos. Decía él, por ejemplo, al Domingo de Ramos le antecede una procesión. Es verdad que este año por la pandemia no pudimos hacer mucho esas cosas, sobre todo en algunos lugares. La procesión pues tiene una importancia, oígame, bíblica, que significa el caminar del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. La iglesia también en este mundo es como un pueblo que peregrina y el que va adelante guiándonos es el Señor. Y nuestra meta es el cielo, mis queridos hermanos. Otro elemento que destacaba ese sacerdote colombiano en esa reflexión es precisamente que esa procesión, evidentemente este año no tanto, ¿verdad? Sobre todo otros años, esa procesión pues se hace por las calles. Y es maravilloso porque cuando se trata de las calles, estamos viviendo misterios de nuestra fe, lo estamos viviendo y lo estamos celebrando en un lugar público. Y esto también tiene un mensaje para nosotros en tanto que la fe tiene que traducirse en la vida pública. No, la fe, y de hecho mucha gente hoy quiere decirnos eso, la fe, nuestra vocación, nuestra vida cristiana, tenemos que vivirla en todos los sitios, donde quiera. Algunos van a decir, no, tú tienes que vivir tu religión en la iglesia o en tu casa, pero eso no es algo para andarlo mostrando delante de los demás, porque con eso tú estás faltando el respeto al otro
y con eso tú estás en cierta manera tratando de imponer tu creencia religiosa. Mis hermanos, dígase lo que se diga, es verdad que nosotros no tenemos que imponer a nadie una cosa o la otra, la fe siempre será una propuesta, pero hay que reconocer y respetar que la fe es un estilo de vida, y en ese sentido no es solamente algo privado, sino también público. Yo creo, por ejemplo, en Estados Unidos no veo, ¿verdad?, que se dé que cuando los judíos, que cuando los musulmanes o cualquier religión va a tener un acto público, no se le dice nada. Y entonces los católicos, gracias a Dios, tampoco se le dice nada, pero lo comento porque en algunos lugares está esa idea de que el catolicismo no puede imponer y no puede hacer las cosas a nivel público, sino a nivel privado, en fin. La dimensión pública de la celebración de la fe, entonces se ve mostrada y manifestada en la procesión que el Domingo de Ramos hacemos por las calles. Otro elemento también del Domingo de Ramos que destacaba este sacerdote colombiano es el sentido de la dimensión de la alabanza, de la vida de la fe y de la vida cristiana. Es un elemento que nunca podemos dejar de lado. No solamente le corresponde promover la alabanza en las celebraciones o incluir la alabanza en la vida de fe, no le corresponde la renovación carismática católica. No se trata de eso. La alabanza la encontramos en los salmos. La alabanza, el hosanna, el manifestar gloria a Dios, eso es un elemento muy propio de la fe y es un elemento también propio de, de nuestra manera de mostrar amor a Dios. O sea, no podemos dejar de lado, ¿verdad?, la dimensión de la alabanza, de dar gloria a Dios con el testimonio, sí, pero también con nuestros labios. Eso hay que expresarlo. La vida cristiana no se trata solamente de un conjunto de normas frías que haya que vivir, sino que es también la fe cristiana involucra los sentimientos, involucra lo afectivo, involucra la alegría, la dimensión de la alegría y de la gratitud, que es lo que provoca la alabanza. Y evidentemente, el Domingo de Ramos, pues se recomienda que no lo celebremos algo así como que vamos al templo parroquial o vamos a la iglesia y terminamos ahí. No, hay que también tener algún signo en casa que manifieste que nosotros pues celebramos el Domingo de Ramos y qué sé yo, algún pequeño ramo de palma en la puerta de nuestra casa, pues es un signo, es una señal. Inclusive, hay algunos que se atrevan a decir que en casa, en la familia, también podemos tener un momento, no que quiera sustituir al que celebramos como familia, pero sobre todo como para enseñarle a nuestros hijos que esos ramos no se trata de amuletos. Por ejemplo, los ramos bendecidos que llevamos a casa, eso no es un amuleto, eso no es algo que encierra como un misterio y que eso tiene una fuerza superior, espiritual, y que yo puedo realmente enfrentar el mal con eso. No se trata de eso. Nos recuerdan cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén y fue recibido como Mesías. Tenerlas en casa durante todo el año simboliza que le demos la bienvenida a Jesús en nuestros hogares. Es un día alegre, pero también triste a la vez, porque aunque Jesucristo es recibido de esa manera como un rey en su ciudad, Jerusalén, en la capital de Palestina, en aquel momento, pero también la celebración del Domingo de Ramos tiene la segunda parte, que es la pasión de Jesús. Entonces, y vemos el rojo también como color litúrgico, que indica el color real, pero también el de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son elementos, ¿verdad?, que podemos tener en cuenta, que podemos explicárselo a nuestros hijos, y repito, que de celebrarlo en comunidad, en la parroquia, pues también podemos, al llevarnos los ramos a casa, explicar a nuestros hijos esas cosas, el sentido verdadero, y conservarlos con amor y aprecio, ¿verdad? Como un signo de que realmente recordamos y llevamos presente aquel momento que vivió Jesús. Número 2, queridos hermanos, un segundo elemento que quiero compartir con ustedes es sobre el significado del lunes santo. La tradición de la iglesia lo llama el día del poder de Jesús, el día de la autoridad de Jesús. En este día presenciamos en Jesús que purifica el templo,
la casa de Dios. Dice él, mi casa es casa de oración. Pero también a un Jesús que tiene el poder de transformar la realidad de la higuera y la de un nuevo contenido y un nuevo significado. El martes santo, por ejemplo, es conocido como el día de la controversia. Jesús es cuestionado por los sumos sacerdotes de su tiempo en relación a su poder y a la autoridad que tiene para obrar milagros, pero también es controvertido por los fariseos que cuestionan el origen de su poder, que transforma, que purifica, que da vida, que redime, que sirve. En definitiva, lunes y martes santo, pues, según la tradición de la iglesia, pues tienen estos significados y que es bueno recordar porque el lunes santo, indicando el poder de Jesús y purificando el templo. Oiga, el Señor también hoy muestra su poder purificando nuestra casa, nuestra vida, nuestros hogares. El Señor sigue ofreciendo hoy realmente su poder y su gracia para renovarnos en la fe. Y de hecho, en la cuaresma estamos llamados a purificar nuestra vida. El martes santo, el día de la controversia, mis hermanos, de hecho, la semana previa a la Semana Santa, que nos ayudamos mucho en la liturgia del Evangelio de Juan, cada día los evangelios nos ayudan a entrar en el misterio de Jesucristo, que entregó su vida no tanto el Viernes Santo solamente, desde antes. Jesucristo, sobre todo desde sus convicciones y desde la vida interior, oiga, fue poco a poco entregándose, despojándose, poniéndose en las manos del Padre. Y claro, todo esto que ya él va asumiendo poco a poco, asumiendo la pasión y la muerte como un medio para redimir y salvar la humanidad, pues todo esto lo lleva a término, a plenitud. Dice el Evangelio de Juan, cuando ha llegado la hora, esto lo lleva a culmen el Viernes Santo. Esta obra realmente de redención y salvación que él asume en medio de controversias y de problemas. Por supuesto, esa redención y esa salvación que él ofreció en la cruz, pues queda confirmada ante la humanidad, sobre todo el día de la resurrección, que es cuando ya la obra está cumplida de una manera plena y ya Jesucristo terminó su misión. Y por eso, aunque dura un tiempo con la iglesia naciente, con los primeros miembros de las comunidades creyentes en Jesús y seguidores suyos, pues es también como unos días, los de Pascua, son unos días que él dura con sus amigos, con sus seguidores, con sus creyentes, como para reafirmarles y derramar sobre ellos el Espíritu Santo y en cierta manera como dejarles bien preparados ya. Pero Jesucristo, la obra grandiosa la terminó el domingo de resurrección. Ese día, de verdad, Jesucristo terminó su obra. Entonces, qué importante saber que todo eso, pues, también conllevó la controversia, el enfrentarse con las autoridades políticas y religiosas de su momento, y que también nosotros, mis hermanos, nos corresponde vivir nuestra vida cristiana también, acogiendo la redención de Jesús y su salvación en medio de controversia muchas veces, con dificultades, con nosotros mismos primero, y luego a veces con otras personas, con nosotros mismos por el pecado, que tenemos que cada día estar peleando con el pecado en nosotros, con las tentaciones. Segundo, porque lamentablemente hay personas que no van de acuerdo con la fe que vivimos, la fe que profesamos. De manera que estos significados del lunes, del martes santo, pues la verdad que tiene mucho que decirnos también en el hoy. Mis hermanos, vamos en este momento a pasar a una pausa. Vamos a continuar meditando, ¿verdad?, sobre la Semana Santa. Yo creo que en la medida que la profundizamos, pues nos disponemos a vivirla mejor. Y eso es lo que yo deseo en este día. Así es que vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más de este tu programa vocacional, Jesús te llama. Los que a la pobreza se abrazan, de los cielos han de gozar. Cerca del Señor por una eternidad, bienaventurado será. Los que sean mansos y humildes, poseer la tierra podrán.
Todos los que gimen y lloran, luego consolados serán. Cerca del Señor por una eternidad, bienaventurado será. Quien tenga hambre y sed de justicia, su hambre y sed saciadas verá. Cerca del Señor por una eternidad, bienaventurado será. Los de corazón compasivo, compasión en Dios hallarán. Cerca del Señor por una eternidad, bienaventurado será. Los que el corazón tengan limpio, cara a cara a Dios han de ver. Cerca del Señor por una eternidad, bienaventurado será. Los que siembran paz a su paso, de Dios hijos se llamarán. Cerca del Señor por una eternidad, bienaventurado será. De los perseguidos sin causa, el reino del cielo será. Cerca del Señor por una eternidad, bienaventurado será. Estamos de vuelta, mis queridos, en este programa vocacional Jesús te llama, hoy compartiendo con ustedes una reflexión acerca de la Semana Santa para vivir mejor esta Semana Santa. Hemos hablado del Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor, el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, del Lunes Santo, del Martes Santo. El Domingo de Ramos destacamos, ¿verdad?, la dimensión de la procesión. Luego está la segunda parte de esa celebración que se refiere propiamente a la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio que se lee, ¿verdad?, este año según San Marcos. El Lunes Santo, el día del poder de Jesús para purificar, inclusive para transformar las realidades. Ahí está la higuera también, que es un signo. El Martes Santos, el día de la controversia, un día en que podemos meditar realmente en ese proceso de Jesucristo asumir la cruz. El Miércoles Santos, pues la tradición lo ha conservado propiamente como un día para encontrarse con ese poder que todo lo transforma y lo purifica, y es un día penitencial por excelencia. Por eso hoy es un buen día para nosotros hacer un buen examen de conciencia y mañana miércoles, pues acudir, si la parroquia lo tiene así estipulado, algún horario para recibir personas que puedan confesarse y cumpliendo todos los protocolos, y si en tu diócesis también los obispos han permitido esto, ¿verdad?, de la forma como la iglesia lo tenga, y si es posible, pues también acudir al sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y me parece oportuno y adecuado que la iglesia tenga el miércoles como un día de reconciliación, al menos desde la tradición. Estoy compartiendo algunas ideas del Papa Emérito Benedicto XVI, no estoy leyendo reflexiones del Padre Omar. Esta que me estoy refiriendo ahora, entonces, una autoridad, un Papa Emérito, ¿verdad?, hablando de esto, diciendo el sentido del miércoles santo y para lo que lo podemos tomar. ¿Por qué? Bueno, quizás de manera muy inteligente la iglesia lo hace porque es el día previo al inicio del Tríduo Pascual, propiamente. Entonces, para celebrar el Tríduo Pascual, en el que yo voy a actualizar mi ser cristiano, entonces, pues me preparo ese día. Por eso es importante, mis hermanos, que nos informemos bien en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, a qué horas son las diferentes celebraciones del Tríduo Pascual sobre todo,
para nosotros acudir temprano, alcanzar buenos puestos. Y también que los niños o que los adolescentes, yo sé también que en Estados Unidos las iglesias a veces tienen un lugar aparte para los niños, pero los adolescentes, los jóvenes, pues también en la medida que nos ven a nosotros preparándonos, los adultos, pues ellos lo van haciendo de una mejor manera. Entonces, ellos van como también entrando en ese clima. Entonces, es importante, mis queridos hermanos, y también por esto estoy compartiendo este programa con ustedes, porque muchas veces los jóvenes, a veces nosotros como que les reprochamos muchas cosas y pensamos que ellos son gente, no tienen fe. Lo que pasa es que el joven pues le gusta vivir la fe desde sus convicciones, no desde la de sus papás. Cuando niños viven la fe desde la convicción de sus papás, pero cuando son adolescentes y jóvenes ya quieren vivirla desde sus convicciones. O sea, entonces lo mejor es acompañar en un proceso de fe, en un proceso de enseñanza. Y la Semana Santa es muy buena para eso. Puede ser que ellos tengan preguntas y es importante que nosotros algunos signos pues lo retengamos, lo anotemos, investiguemos para que podamos darles respuestas. Y cuando ellos vayan a la iglesia y que vean que el Jueves Santo por la noche hay un gesto que se llama lavatorio de los pies, entonces ellos sepan por qué, gracias a nuestra explicación. Entonces, mis hermanos, por eso es importante, ¿verdad? Que nos nutramos, que nosotros podamos entender nuestra fe y sus celebraciones, que podamos entender los misterios que nos ha dejado el Señor para explicársela a nuestros hijos. Entonces, es importante, ¿verdad? Ayudarnos. Hoy hay muchos medios, muchos videos, muchas Biblias en app, ojalá que puedan ser católicas, y que hasta con dibujitos, de muchas formas a los niños, pues le explican todo esto. A veces Biblias también eh, impresas, ¿verdad? Hecha un libro, y que allí con sus dibujos y de una manera muy pedagógica, pues nuestros niños pueden tener un acceso, un contacto directo con esas historias que nos reviven en cierta manera, nos recuerdan, nos traen a la actualidad aquello que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso es importante también que en estos días nos sentemos con nuestros hijos, si son niños, todavía con más razón, nos sentemos con ellos, leamos un poco la palabra. Ojalá que tomemos una Biblia de estas, que son propiamente para niños, y leamos con ellos algunos relatos de la pasión, ¿verdad? Como que ellos vayan entrando en el misterio. Yo recuerdo que de niño, yo no entendía muchas de estas cosas, y yo mismo como sacerdote le doy mucha importancia a la presencia de los niños en las celebraciones litúrgicas, evidentemente teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta las normativas de cada diócesis, de cada parroquia. Pero lo que quiero decir es que le doy mucha importancia a la presencia de ellos allí porque es que hay muchas cosas que uno la aprende en el proceso. Uno aprende a vivir la Eucaristía estando en ella, celebrándola. No hay... La catequesis, por supuesto, tiene que ir acompañada de la celebración de la Eucaristía. Pero al menos, mis hermanos, me gusta mucho que la liturgia también, las celebraciones litúrgicas tienen una dimensión pedagógica. Se aprende a vivir la Eucaristía celebrándola, aunque evidentemente ayudado también de catequesis y de algunos medios que puedan ayudar. Hemos mencionado entonces el Tríodo Pascual, que comienza el Jueves Santo. El Tríodo Pascual es el punto de apoyo de todo el año litúrgico, en el cual estamos llamados al silencio y a la oración para contemplar el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. En el Jueves Santo hay que destacar dos momentos. En horas de la mañana, generalmente, porque esto puede variar según lo indique el obispo diocesano de cada diócesis, pero generalmente en la mañana, el obispo de cada diócesis o el arzobispo se reúne con sus sacerdotes, con una buena representación del pueblo, y celebra lo que se llama la misa crismal. Durante esta celebración eucarística tan significativa, en ella generalmente, como dije, ¿verdad?, participan todos los sacerdotes. Así debe ser.
Se celebra generalmente en las catedrales diocesanas. Se bendicen el óleo de los enfermos, el aceite con el que los sacerdotes pues ungen a los enfermos para darle ese sacramento de la unción de los enfermos. Me gusta el sacramento de la unción a los enfermos, no porque es un sacramento que mata a la gente. Hay personas que piensan eso. Ay, ya el sacerdote lo visitó, ya mengano, sultano, fulanita, ya de verdad que está muy mal. No, no se trata de eso. La unción de los enfermos es un sacramento que quiere manifestar sobre todo la presencia y la compañía de Jesús en ese momento, en esa situación de enfermedad. Es una presencia del Señor salvífica, como son todos los sacramentos. Entonces, evidentemente la familia tiene que siempre que estar con un enfermo bajo la voluntad de Dios o orientada y guiada bajo su voluntad. Hay enfermos que se sanan de una forma casi milagrosa al recibir el sacramento de la unción. Hay otros que eso les dispone y les prepara para una buena muerte, para el encuentro con Dios en el cielo. Entonces, la importancia del sacramento de la unción de los enfermos, cuyo aceite se bendice en la misa crismal del Jueves Santo, generalmente por la mañana. También se bendice el aceite de los catecúmenos, aquellos que van a ser bautizados, y también el crisma. Me gusta mucho el santo crisma, el olor que tiene, como una forma de que hay que oler a Cristo. Y el otro aceite que se le coloca a los niños, que no tiene un olor, es en el pecho, ¿verdad? Pero que justamente tiene esa dimensión de batalla. El cristiano, pues, vive en batalla con Satanás, con las tentaciones. Y el aceite que se le coloca a los bautizados, el óleo de los catecúmenos, ese aceite, pues expresa justamente que con la gracia del Señor nosotros podemos vencer a Satanás. Y con el crisma, pues es un signo de que nosotros estamos llamados a testimoniar a Cristo, de manera que nuestra vida y nuestro comportamiento pues sea todo según el Señor. Y por eso huele, porque tenemos que en nuestra vida cristiana oler a Cristo. Además, el obispo y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales en esa celebración del jueves por la mañana, generalmente, la misa crismal. Y allí ellos renuevan en cierta manera, es como un día para uno refrescar su sacerdocio. De verdad que eso nos remonta al día de nuestra ordenación y ahí renovamos las promesas sacerdotales que pronunciamos el día de la ordenación. El mismo Jueves Santo por la tarde celebraremos el momento de la institución de la Eucaristía. El apóstol San Pablo, escribiendo a los cristianos de la ciudad de Corinto, confirmaba a los primeros cristianos en la verdad del misterio eucarístico, comunicándoles él mismo lo que había aprendido. El apóstol Pablo recoge la tradición que hasta ese momento, y son hoy las palabras que tiene la liturgia, la celebración eucarística, para el momento de la consagración. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, dice Pablo, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en memoria mía. Entonces, estas palabras manifiestan con gran claridad la intención de Jesucristo, que bajo las especies del pan y del vino, Él se hace presente de una forma muy real y verdadera, con su cuerpo entregado y con su sangre derramada como sacrificio de la alianza nueva. Al mismo tiempo constituye a los apóstoles y a sus sucesores como ministros de este sacramento que entrega a su iglesia como prueba suprema de su amor. Entonces, importante, ¿verdad? En cuanto se pueda, sigamos por los medios, oyendo a nuestras catedrales. Yo sé que este año por la pandemia hay muchas medidas, pues al menos sigamos por los medios, la misa crismal, y veamos todos estos pasos, estos significados, ¿verdad? Y también en la Eucaristía del jueves, por la tarde, por la noche, según la posibilidad de cada diócesis y de cada parroquia, pues tratemos también de participar para que celebremos allí el día de la institución de la Eucaristía y el día de la institución del sacerdocio. Un momento muy puntual y muy hermoso, realmente,
en la vida de la iglesia, en la vida de fe. Este acto se convierte para el evangelista en la representación de toda la vida de Jesús y revela su amor hasta el extremo, un amor infinito, capaz de habilitar al ser humano para la comunión con Dios y hacerlo libre. Por eso, participemos activamente de todo esto. Inclusive, es un día para que también le expliquemos a nuestros hijos y que delante de ellos, pues, también tenga un impacto el trido pascual sobre ellos. Es bueno también ese día, qué sé yo, ofrecerse como voluntario para participar en el lavatorio de los pies, que es también un momento muy importante. Un rito sugestivo, recordaremos el gesto de Jesús que lava los pies a los apóstoles. Y este acto, como ya he dicho, se convierte, ¿verdad?, en una representación de todo el amor y la donación que tuvo Jesús. Un gesto de humildad, un gesto de amor, un gesto que realmente dispone al ser humano a también asumir la humildad y a buscar la forma de ponerse en comunión con Dios. Mis hermanos, vamos a una pausa y después de la pausa vamos a continuar reflexionando sobre los demás días de la Semana Santa, que la verdad no tiene desperdicio reflexionar sobre cada uno de ellos. Así es que no se muevan porque ya volvemos. Yo tuve un sueño con el Rey del universo. En el sueño, Señor, te maltrataba y los hombres que habían en el sueño de ti se reían y a ti te asustaban. Yo tuve un sueño con el Rey del universo. En el sueño, Señor, te maltrataba y los hombres que habían en el sueño de ti se reían y a ti te asustaban. En el sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo yo creía que era otro y al acercarme, Señor, yo vi mi rostro. En el sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo yo creía que era otro y al acercarme, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo y vivial te adoramos. Él pagó el precio por nosotros. Él cargó mis delitos, mis pecados. Él sufrió. Entonces, mis hermanos, el Jueves Santo, como ya hemos dicho, ¿verdad?, tiene estas dos partes de la celebración de la misa crismal. Generalmente en las catedrales el obispo con sus sacerdotes y una gran representación del pueblo. Este año por la pandemia, pues eso, cada diócesis se organiza el modo mejor de hacerlo. En mi diócesis de La Vega, por ejemplo, el obispo ha pedido que cada sacerdote pues lleve una representación, un diácono, un religioso, una religiosa, un laico, y en fin, una forma también de continuar los procesos de protocolo. Y cada diócesis, repito, organiza eso según vea mejor.
El segundo momento del Jueves Santo es el de la celebración por la tarde, o la noche también, celebrando el momento de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Y después de esa celebración, al final de la liturgia de ese Jueves Santo, la iglesia reserva el Santísimo Sacramento en un lugar adecuadamente preparado que representa la soledad del Getsemaní, pero también la angustia a muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ante la Eucaristía, los fieles contemplan a Jesús en la hora de su soledad y rezan para que cesen todas las soledades del mundo. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado, por eso es que la liturgia prevé que después de las 12 de la noche, ese momento de adoración, pues sea realmente una adoración y que todo se prepare también de una forma, pues, de una forma sencilla, porque no es una adoración común, es acompañando a Jesucristo en su soledad, en su momento de llanto, de dolor, de angustia, de soledad. Entonces, este camino litúrgico es una invitación a buscar el encuentro íntimo con el Señor en la oración y a reconocer a Jesús entre los que están solos, a velar con Él y a saberlo proclamar luz de la propia vida. Después de esto, por supuesto, viene la celebración del momento duro de nuestro Señor Jesucristo, pero también el momento de mayor muestra de amor, el Viernes Santo, donde hacemos memoria de la pasión y de la muerte del Señor. Jesús quiso ofrecer su vida como sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad, eligiendo para ese fin la muerte más cruel y humillante, la crucifixión. Existe una conexión inseparable entre la última cena y la muerte de Jesús, porque en la cena Jesús entrega su cuerpo y su sangre, o sea, su existencia terrena, se entrega a sí mismo anticipando su muerte y transformándola en acto de amor. Así, la muerte, que por naturaleza es el fin, la destrucción de toda relación, queda transformada por él en un acto de comunicación de él mismo, instrumento de salvación y proclamación de la victoria de amor. Entonces, lo que él celebra el jueves por la noche, la cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo lleva a plenitud, lo cumple, esto como que adquiere contenido el Viernes Santo. Jesús se convierte en la clave entonces para comprender la última cena, que es anticipación de la transformación de la muerte violenta en un sacrificio voluntario. Lo convierte en un acto de amor que redime y que salva al mundo. Por eso, mis hermanos, si ese día en tu parroquia van a hacer un Via Crucis o van a tener un gesto similar, participa con corazón, porque es el día en que Jesucristo actualiza, ese momento en que Jesucristo entregó su vida por ti, por nuestro perdón, nuestra salvación. Inclusive en familia, ese día hace bien también, además de ir con los chicos, si es posible, a la iglesia, pues trata de dibujar con ellos la estación, conversa sobre ellas, muéstrale fotos, imágenes a los hijos. Realiza también, puede ser, un jardín de la casa con toda la familia y invitar a algún vecino y allí tener algunos signos también de este día. Semana Santa es para vivirla en comunidad. Se pueden utilizar algunas velas, canciones, en fin, se puede buscar en internet, ¿verdad? Algunos subsidios en este sentido, algún gesto familiar. Eso es lo importante, que en casa como que podamos hacer un gesto. Si no pudiste ir a la iglesia por la pandemia, síguela por los medios y quédate con un gesto sencillo en casa. Destaca un crucifijo en un lugar que se vea. Haz una oración, lee una lectura sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo con la familia, en fin, hay muchas maneras, ¿verdad?, de cómo podemos realmente vivir este día en familia cuando no podemos ir a los templos. Es un buen día también para recordar el dolor de la Virgen María. Por eso se le puede pedir a los chicos que también observemos imágenes, que escuchemos canciones que hablen de ese momento y que se pueda tener un momento de reflexión. Es como para hacer sensible a nosotros, a los hijos, ¿verdad?, de ese momento de entrega de Jesús. Ojalá que también en Semana Santa podamos ver alguna película sana en este sentido. Y esa película de Mel Gibson que tan famosa se ha hecho. Algunos podrán decir, ay padre, pero eso es muy cruel para mi hijo, para mi hija. Mire,
nuestros hijos muchas veces están expuestos a imágenes más dañinas y a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, es bueno que también ellos, ¿verdad? Si es posible, pues también tengan acceso a alguna película, a algunas imágenes, a alguna reflexión que les ayude en este sentido. Luego, mis hermanos, viene el Sábado Santo y se caracteriza por un gran silencio. Las iglesias están desnudas, no se celebra la liturgia de manera así particular. En este tiempo se espera, es un momento de espera, pero también de esperanza. Los creyentes son invitados a la oración, a la reflexión, a la conversión, también a través del sacramento de la reconciliación para poder participar íntimamente renovados en la celebración de la Pascua. En la noche, entonces se celebra lo que es ya la vigilia pascual del domingo de resurrección. Es la madre de todas las vigilias. Ese silencio se rompe, el del sábado, con el canto del aleluya, que anuncia la resurrección de Cristo y que proclama la victoria de la luz sobre las tinieblas de la vida, sobre la muerte. La iglesia gozará en el encuentro con su Señor, entrando en el día de la Pascua que el Señor inaugura al resucitar de entre los muertos. Entonces, ese día, mis hermanos, en casa, ojalá destaquemos alguna imagen de Jesucristo crucificado, vayamos a la misa, tratemos de vivir los momentos, la primera parte de la liturgia de la luz, recordando que Jesucristo es nuestra luz, por eso el cirio pascual es símbolo, es signo de la presencia de Cristo en nuestras vidas, es un momento también en el que conectamos con nuestro bautismo cuando se nos entregó la luz. Evidentemente también ahí está el pregón pascual, ahí están las lecturas del Antiguo Testamento, todo un verdadero, una verdadera oferta para que nosotros entremos en ese clima de rememorar todos los momentos puntuales en los que Dios ha ofrecido su salvación a la humanidad, y esa noche la actualiza con esa celebración, actualiza la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa noche de la vigilia. Y es ahí donde nosotros, en esa vigilia, pues renunciamos a Satanás, profesamos, renovamos nuestras promesas bautismales. Se recomienda que ese día haya bautizo de personas adultas, de los catecúmenos que se han ido preparando durante la Cuaresma. Entonces, es un buen día para que nosotros, de manera pública, expresemos aquello que hemos logrado durante la Cuaresma, lo que hemos logrado, por supuesto, con la gracia de Dios, que es la renovación de nuestras vidas, para acercarnos a eso que somos, imagen de Dios, hijos de Dios. Entonces, ya después, evidentemente, después de esa primera parte de la luz, las lecturas también del Antiguo Testamento y el traer a la memoria los momentos en los que el Señor acompañó a su pueblo, les ofreció su salvación, pasar a la alegría y el gozo con el canto del aleluya, como ya hemos dicho, de que Jesucristo, con su pasión y su muerte, sepultó el pecado y que con su resurrección, pues manifestó que quien tiene la última palabra es el Señor de la vida, el Señor de la vida nueva. Y por eso podemos sentirnos resucitados, podemos sentirnos renovados. Evidentemente todo esto, ¿verdad? Como que apunta a la salvación en el cielo, en la vida eterna que tú y yo estamos llamados a vivir y a participar junto a Dios. Entonces, ahí están las demás lecturas, la de la epístola, el mismo Salmo también, el Evangelio, todo ello evoca ya a que Jesucristo, con ese paso de su pasión, muerte y resurrección, con ese vivir esos acontecimientos, inclusive descender al infierno, como dice el credo, a ofrecer allí su salvación y a acompañar la mayor soledad del ser humano, que es la muerte. Después de todo esto, Jesucristo resucitado viene a reiterarnos, a decirnos y como a renovar nuestra confianza en que si nosotros creemos y confiamos en el Señor, pues nosotros también vamos a tener ese proceso de morir al pecado y de resucitar a una vida nueva con Él. Y a eso estamos llamados a vivirlo durante toda la Pascua, esa vida nueva, esa vida resucitada. De manera que, mis hermanos, ojalá que durante esta Semana Santa podamos participar de la mayor cantidad de celebraciones que podamos, para que la bebamos intensamente, sobre todo el Triduo Pascual, que ya está muy cerca. Entonces, que nos podamos de verdad adentrar en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, que padece, que muere y que resucita por nosotros. Yo
de verdad que deseo que ustedes puedan tener una Semana Santa única para que renovemos nuestra fe, renovemos nuestra vocación, renovemos nuestra vida cristiana. Y que sea el Señor mismo que nos acompañe también la Santísima Virgen María, como ella supo acompañar a Cristo en todo este proceso de su pasión, muerte y resurrección, que nosotros también en nuestro proceso de morir al pecado y de resucitar a la vida nueva, pues nos sintamos acompañados por la Santísima Virgen María. Mis hermanos, hasta aquí. De verdad que agradezco muchísimo que ustedes pues hayan estado en sintonía con este programa vocacional Jesús te llama, que el Padre Omar con mucho cariño comparte con ustedes como siempre. Yo agradezco también a Radio María que me permite llegar a ustedes. De verdad, de corazón, les envío un abrazo, les envío mi bendición, que tengan una feliz Semana Santa y sobre todo silencio, oración, meditación y a vivir de verdad estos días que el Señor nos regala. Pues que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y hasta la próxima. Escuchar su mensaje es verdad y si la